El planteamiento es de que populismo no es liderazgo. ¿Por qué? Porque el populismo normalmente hace un llamado a lo que el pueblo, la población desea, y el actor, en este caso el líder, digamos, funciona únicamente como alguien que quiere satisfacer lo que la población desea, pero no en sí lo que es justo o sería necesario y útil para su desarrollo. Es por eso que muchos populismos en América Latina y en el mundo no han funcionado y al final han terminado pues en grandes catástrofes. El populista lo que hace es identificar cuáles son las necesidades y trabajar en base a eso. Prometer incluso hasta lo imposible con tal de ganarse esa adhesión, pero en el fondo él sabe bien que no lo cumplirá. Es como un deseo pío a futuro, diciéndole, y ya va a venir, pero que nunca viene, y que en el camino se van encontrando pues todos estos disfuncionamientos que tiene el populismo. Usted citaba, por ejemplo, Venezuela. Venezuela es un país cuyos populismos han nacido precisamente por esta ruptura del orden democrático, en primer lugar, ya desde el 83, con Hugo Chávez y su movimiento MBR 200, y luego pues las azonadas golpistas también que hubieron, que al final lo encumbraron al poder. Pero no es lo mismo luchar contra alguien en el poder que llevar un verdadero proyecto de desarrollo. Y esa es gran parte de la característica de los populismos que tenemos en América Latina. Tienen un deseo de luchar contra alguien o contra el orden establecido, pero que en el fondo no tienen un proyecto definido de desarrollo. Pues no es lo mismo administrar un hotel que administrar un país. Son dos cosas diferentes. Y por ejemplo veíamos al inicio al señor Trump firmando pues todos estos decretos, digamos, en la sala oval, muy feliz, muy contento, pero se dio cuenta que tenía delante al Congreso que impedía que todos sus decretos pues puedan ser realidad. No es lo mismo, él no está en una situación en la cual puede decidir. Y ahora, volviendo a los populismos de América Latina, tenemos también que, pues, cuando ellos prometen pues todo lo que pueda haber, con tal de ganarse la simpatía de estas clases precisamente que son las más necesitadas y son las que más van a votar por ellos. Pero llegado el momento, frente a la realidad, es ahí donde van a tener todas las dificultades del mundo para llevar adelante lo que ellos prometían en campaña. Ayudar a los más pobres no significa, por ejemplo, mentirles o decirles que su situación va a ser mucho mejor al cabo de 5 años de gobierno. Eso es imposible y eso ya es ahí donde el populismo linda con la demagogia. Y eso es lo que hemos tenido en América Latina. Usted verá, al final terminan siempre estos gobiernos con una inflación pues prácticamente galopante. El Perú conoció esto con Alan García. Hemos llegado a más de 7.000% de hiperinflación. Venezuela ahora está en 24.500 de hiperinflación y así, o sea, podemos seguir citando ejemplos en los cuales una cosa es lo que se promete en campaña y otra es evidentemente cuando ya llegan al poder, tratan de llevar adelante esas, digamos, políticas de ayuda a los más pobres, pero que en el fondo terminan perjudicándolos mucho más. Quienes pagan las consecuencias del populismo son los más pobres. Porque, por ejemplo, mire usted una política asistencialista, digamos, una política asistencialista como la que se practica o practicaba en Argentina con la familia Kirchner, verá usted, no ha ayudado que Argentina avance, muy por el contrario, la ha hecho retroceder de lo que hubiésemos pensado nosotros. Argentina pues era, digamos, uno de los exponentes del desarrollo en América Latina. Por el contrario, ha hecho que estas clases bastante empobrecidas al final no tengan este dinero, porque es un sistema que no genera ningún tipo de desarrollo. El repartir dinero no es generar desarrollo, es únicamente hacer pensarle a la gente que es una manera habitual de vivir
sin trabajar y obtener beneficios a cambio de nada. Y esto es lo que ha pasado. Pero claro, esto se hacía con un trasfondo de apoyo político electoral. ¿Por qué? Porque llegados los momentos, por ejemplo, de elecciones, siempre eran estos grupos quienes venían a apoyar pues, al candidato del gobierno, ¿no? O al candidato oficial. Entonces, verá, al final son estas clases empobrecidas quienes van a sufrir los primeros el impacto de políticas populistas. El ser populista puede ser bueno en la medida en que exista una, digamos, correlación muy cercana con la realidad. Desde el momento en que el populismo se basa en demagogia, se basa en mentiras y se basa en todo tipo de ilusiones, es ahí donde se están separando ya las propuestas de la realidad y es ahí donde vienen los grandes choques que conocemos en América Latina. Mire usted, por ejemplo, en Perú tenemos gente que funciona sobre la base del populismo, entregando a las clases desfavorecidas siempre dinero contante o también despensas. ¿Y esto por qué? Porque quieren que voten por ellos. Hay como una suerte de intercambio. Ahora, evidentemente esto falsea todo tipo de elección, porque ¿qué pasa con aquellos que tienen buenas propuestas y que no tienen el dinero para pues, pagarse estas campañas electorales? Vemos entonces ahí que la democracia no funciona. Rousseau ya lo decía, en que le decía, una democracia no podrá funcionar mientras exista un grupo social con gran capacidad adquisitiva que pueda comprar a otra clase social, o que en este país exista una clase social tan empobrecida que venda su voto al primer postor. Digamos, los grandes problemas sociales no se pueden ocultar más. Las grandes debacles en los países no se pueden ocultar más. Y estas situaciones hacen que pues, la gente sufra, la gente de verdad viva en situaciones que no son dignas ya de una existencia en el siglo XXI. No se puede tapar el sol con un dedo. Se sabe que este tipo de políticas nunca van a ser la panacea del desarrollo. Por lo tanto, yo creo que estamos cada vez encaminándonos más a su desaparición en, digamos, un mediano plazo. El liderazgo, pues, tiene que ver con virtudes, ¿no? La transparencia, la honestidad, todo ese tipo de fortalezas que el líder debe llevar, que, pues, en cierto punto se contraponen al tema del populismo, porque el populismo utiliza ciertas armas, como es, por ejemplo, la demagogia, ¿no? Y ese tipo de expresiones de retórica que hacen que lo que se dice en el fondo no es lo que se va a hacer o simplemente se usa como una manera de pues, convencer a la masa y a partir de ahí funcionar. Entonces, yo creo que mientras el populismo pueda ser, digamos, usado con una retórica convincente pero real, y también con una retórica que permita ser transparente, honesto y que de verdad diga las cosas como son, en ese momento estaremos yendo hacia un liderazgo populista, pero noble, aquel que de verdad influya positivamente en las sociedades. Bueno, el populismo actual en Estados Unidos se ve encarnado un poco por el señor Trump. Sin embargo, este tipo de populismos no es el mismo que podamos ver, por ejemplo, en Europa. En Europa el populismo es, digamos, reducido a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque el elector cuenta con medios de información bastante, digamos, abiertos, ¿no? Mucho más extensos. Y también su capacidad de entendimiento de los temas es mucho más amplio, está mucho más informado. Entonces, difícilmente alguien puede llegar ahí y, pues, dar una información falsa. Lo digo porque, por ejemplo, verá que usted, pocos líderes de América Latina van a dar conferencias allá. Y lo digo porque, precisamente, tendrían una gran dificultad
con decir cosas que no son, porque inmediatamente alguien saldría a decirles, pero eso no es verdad, eso no es justo, estás tratando aquí de engañar. Entonces, todo eso es importante de verlo, cómo la población reacciona frente a las expresiones populistas. Desde el momento en que nuestro continente siga creyendo, digamos, en las falsedades que un candidato pueda decir, pues ahí tendremos una gran dificultad. A Carlos Jaiko le da autoridad el que, bueno, eres del Perú, estudios en Suiza, un contacto muy cercano con Estados Unidos también, y bueno, con algunos países de América Latina. ¿Esto le da autoridad a Carlos Jaiko para hablar sobre liderazgo? Pues yo creo que el tiempo que se ha pasado analizando los diferentes liderazgos en América Latina y también el contacto que se ha tenido con líderes políticos hace que uno al final llegue con un bagaje y una experiencia bastante importante, que es necesario evidentemente volcar en un libro para que los defectos o las imperfecciones que tenemos en América Latina con respecto al populismo o el liderazgo, pues sean totalmente, digamos, eliminadas. Porque cuando uno habla de populismo, está hablando en corto plazo. No está ni siquiera hablando en mediano plazo o largo plazo, está hablando en corto plazo. El populismo es eso, es cortoplacista. Y es, por desgracia, lo que nos está pasando en América Latina. Ese cortoplacismo que nos impide tener una visión a mucho más largo tiempo. Y eso es lo que nos atrasa. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo nuestros países ya han podido desde hace mucho tiempo unirse en materia económica, por ejemplo, en materia legislativa, en materia comercial, ya seríamos una potencia en el mundo, ¿no es verdad? Podríamos hablar de igual a igual con otras organizaciones internacionales. Sin embargo, todavía no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva siempre sigue siendo cortoplacista. Y es ahí donde el populismo y la demagogia tienen mucho que ver. Y esos son los elementos de liderazgo cuando tú hablabas de la miopía dentro del liderazgo. Y bueno, la miopía es de que te permite ver al corto plazo o de muy cerca. Exacto. Y ese es el populismo. Exactamente, ese es el populismo, que permite ver únicamente a corto plazo, hablar a corto plazo, pero deja de lado lo más importante, la visión. ¿Por qué? Porque de la visión es de donde nosotros podemos inferir la misión, lo que cada uno debe hacer para ir hacia el desarrollo.